Qué cuco esto, ¿no? Que hoy he visto a Lisa, la que ganó ayer el premio, sí. La que iba con el que parece Radovan Karachi, que no sé si es Radovan Karachi. Sí, ya empezó la presentación, ¿eh? Sí. No, vamos a ver, es que ayer hubo un sorteo, hoy también lo hay. Entonces le tocó, no vamos a decir cómo, porque si no tiene gracia, a una mujer que yo conozco que es una ex bibliotecaria de una biblioteca de mujeres de Valencia. Entonces una señora mayor iba con un señor que antes era muy pesado, le conocíamos porque era muy pesado, bueno, pero ahora ha cambiado totalmente su aspecto físico, de ir todo enchaquetado y con el pelo corto y así tal, se ha puesto una barba blanca así, que es clavado a Radovan Karachi, que era un criminal de guerra serbio. Ha mejorado mucho el señor. Este hombre, después de hacer genocidio y tal, se disfrazó de profesor de yoga y se escondió por Belgrado hasta que lo pillaron. Y es clavado que lo dio. ¿Y no era él? Radovan Karachi, no, porque es el mismo de antes. Que no es, claro. Que no era ya Karachi. No, pero entonces ha dicho, lo primero que ha dicho, he ganado un premio. Fíjate que yo fui allí, que yo creí que iban a presentar otra cosa de Lola y había allí una gente explicando cosas muy raras y era todo muy bien, pero he ganado un premio y tengo una serie de libros para leerme. Y es verdad, tenemos un libro. Buenas tardes, bienvenidos a la insigne librería Cronos. Somos Editorial Fredero, la mejor del mundo entero. Y nos copiaron los de la Sidra, entero nos copiaron el eslogan. Es un placer estar aquí en Barcelona y estar aquí en casa de Gonzalo. Teníamos muchas ganas de venir y así lo hemos estado manifestando hasta que ha sonado la flauta y hemos dicho, bueno, pues ya, vamos a hacerlo ya. Estuvimos aquí ayer en Gigamés y hoy nos toca aquí en el saloncito de Cronos que a lo mejor habrá alguien que se queje. Y es que es muy pequeño, no es muy pequeño, es acogedor. Un sitio donde uno puede estar hablando aquí de tú a tú. Esto parece más una tertulia que una presentación. Es una bolsitienda. Una bolsitienda, ¿sabes? Es el espíritu cerbero. Además han tenido sí, perdona. No quise interrumpirte. Bien, sigue hablando. Bien, sigo hablando. No quería que saliera Lola y se pone con el móvil. Bien. Lola, creo que te quieren hacer una foto. Que creo que te quieren hacer una foto bueno, aquí. pues que me hago una foto. Es un duelo de fotos. De hecho, yo también me voy a hacer una foto a vosotros, con vuestro permiso, antes de seguir hablando. Yo acabo de hacer La de los libros es anecdótico. Porque... Yo venía aquí a hacer fotos. Porque lo vi en un concierto de Manolo García, que tampoco es que me guste Manolo García, pero fui a un concierto de Manolo García y el tipo pararon la actuación, de hecho hizo parar a los músicos y todo. Que estos señores tienen muchas fotos mías, ahora que sé yo uno de ellos. ¡Sí, patata! Y era un auditorio y todo el mundo patata. Me impresionó. Yo no os voy a decir, no os voy a hacer que digáis patata, pero... Oh, decís patata. Venga, decid patata, por favor. Sí, bien, resumido. Bueno, creo que todos los que estáis aquí, sin más o menos, conocéis la editorial, sobre todo los que vinisteis ayer. Bueno, y que nos conozcáis es también otro honor y de hecho una sorpresa, quiero decir. Nosotros cuando empezamos con esto no pensamos que íbamos a tener la aceptación que hemos tenido. Ha superado todas las expectativas que teníamos puestas en esto y es en gran parte o en casi toda la parte gracias a vosotros, a los lectores, a los seguidores que tenemos en redes sociales y a la gente que está pendiente de todo lo que decimos y todo lo que hacemos. Y como hasta el día de hoy todavía parece ser que no hemos metido mucho la pata, bienvenidos, estáis en vuestra casa. Aprovecho para decir que entre todos los asistentes que estén sentados se sortearán 9 bolsilibros de Cerbero, es decir, los 9 que llevamos editados. Los que estén de pie, lo siento, es un sitio pequeño, pero los que estén de pie no tendrán acceso a ese premio. Pero es que no puede hacerse de otra manera. O sí, pero no se nos ha ocurrido. Bien. Como decía, me parece, me llena de orgullo y satisfacción que haya, empezamos en noviembre, estamos en mayo y bueno, pues tenemos muchísimo cariño del público. La gente no para de hacernos fotos, selfies, unboxings. Lo del unboxing, bueno, no sé si seguís nuestras cuentas de redes sociales. Ayer Alicia inventó un término que era el boxing. Se grabó a sí misma, no era de boxear, se grabó a sí misma
Metiendo los libros en la metiendo en el bolso todo lo que iba a traer a la presentación de hoy. Alicia, que ha tenido a bien venir desde Madrid para un ratito, porque llegó en tren hace una hora y media, y se va dentro de 3, así que ha venido para veros. Para hacernos fotos. Para haceros fotos. Bien. Justo no saca el móvil. Es que Yo uno a uno no lo se veo. puede Tranquila, traer todo. estás etiquetada en mi foto. Bien, y voy a presentaros a los protagonistas de la tarde y a las personas que a mí me llenan de alegría cada día, porque cada vez que tengo una autora nueva, a mí se me pone el corazón un poquito más grande. El día que me da un infarto, pues tengo a Daniel Pérez Navarro, que algo de medicina dicen que sabe. Eso. Tengo aquí sentado a mi izquierda a Lola Robles, que si no la conocéis es que no tenéis vida. Y tiene remedio, tiene remedio. Lola, podéis, por ejemplo, seguir su web, que es fantástica, su blog es fantástica.blog. Escritoras fantásticas. Vale, con K.com, ¿no? Sí. Bien, y es Lola, aparte de ser una eminencia en muchas otras cosas, también lo es en autoras de género españolas o que escriban en español. Porque también hay algunas... ¿También has hecho reseñas de algunas latinoamericanas? Sí. Bien, algo hay. Bien, es muy divertido. Os cuento una pequeña anécdota. Cuando conocí a Lola en Avilés, en el Celsius del año pasado, si no conocéis el Festival Celsius tenéis que ir, es en Avilés todos los julios. Este año es el 19, 20, 21, si no me equivoco, no, del 21 al 23 de julio puede ser. Bueno, tenéis que ir porque es el mejor festival del mundo. Es un festival de literatura y es lo más grande. Bien, cuando conocí a Lola en el festival, en el Celsius, se acercaba gente a la mesa, autoras, a saludar. Hola, yo soy Jimena Sabadú, yo soy no sé quién, tal, y decía, la miraba y decía, Jimena Sabadú, tú naciste en el mes de 1984, y acertada. O sea, porque tiene una, bueno, en Escritoras Fantásticas, en la página, entre otras cosas, lo que hace es bucear en las profundidades del género, buscando autoras que hayan escrito género en este país. Y entonces se sabe de memoria pues la fecha de nacimiento de la mayoría de las autoras que nos rodean en el mundo. Y es lindo de loa, yo lo lobo. Y pues aparte es una escritora fabulosa, con una lírica y una poética fuera de lo normal. Un honor que firmara con nosotros Yabarí, el segundo número de la colección Weiser de ciencia ficción. Y no le voy a hacer la palabra todavía porque es que está feo no presentar a todo el mundo ya de golpe, pero tenemos a Alicia Pérez Gil, escritora madrileña. ¿De qué año? De Valladolid. ¿Sabes que es de Valladolid? Sí, es verdad. Si es que viene de Madrid ya uno se lía, sí, es de Valladolid, es de Valladolid, yo lo sé, sí, yo lo sé. Pero es que tiene muchas cosas en la cabeza. Es de Valladolid, pero vive en Madrid y tiene 4 gatos. 3. 4. Alicia ha firmado el número 1 de nuestra colección de fantasía con la primera parte de una trilogía, porque Alicia tiene la cabeza bien amueblada y muchos pájaros dentro, y hizo Pájaros de Barro y creó una novela que se llamaba Barro, que es la primera parte de una trilogía peculiar, puesto que la primera parte, que es la que presentamos hoy, es de fantasía, la segunda será de ciencia ficción y la tercera de terror. Y bueno, pues es el espíritu cerbero al completo. Tenemos 3 cabezas, tenemos 3 géneros y Alicia hace una trilogía en la que toca esos 3 géneros. Otra escritora preciosista, otra escritora con un cuidado absoluto por cada frase que hilvana en sus textos, y es alguien a quien si no habéis leído tenéis que correr a leer. Si, aparte de que tiene su página, que es aliciaperezgil.com. Sí, esa era fácil. Y ahí podéis encontrar textos y pretextos. Nieves Delgado, autora también de nuestra editorial, la ha adoptado en el proyecto de Adopta una Autora y está en su Facebook y en un blog que ha creado para estas cosas, que se llama Entropía no sé qué. Buscarlo, Nieves Delgado. Digital, puede ser. ¿Eh? Entropía digital. Entropía No, negativa. Entropía negativa.
Entropía negativa, probablemente Blogspot o probablemente WordPress, no estoy seguro. Pero, bueno, como dentro del proyecto Adopta una Autora consiste en dar visibilidad a autoras de género, pues Nieves también va a ir sacando textos y entrevistas y cosas de la obra de Alicia. A Alicia hay que leerla. Y si no la leéis es que no, de verdad, ni la merecéis. Albert Cadmon es este señor que tenemos aquí. Hoy va a ser el mágico del grupo porque es un señor que profundiza en las entrañas cabalísticas, místicas y mágicas de lo urbano y lo social. Es un señor con una gran capacidad de prestar atención a cosas que normalmente pasan desapercibidas y suele mezclarlas con otras cosas que le inquietan. Quiero decir que su parte mística, mágica, cabalística la suele poner en boca y en cuerpo de personajes marginales, podríamos llamarlos outsiders, que es una palabra así muy bonita para estas cosas. Y, ¿cómo lo llamamos ayer? ¿Cómo decías ayer que eran? ¿Crostas? Tenemos una novela, su novela que presenta, que es la primera de la colección de terror, la colección Píndalos. La novela se llama Ciudad Tumba y podríamos decir que es una aproximación a los mitos de Chulu. Venga, vamos a intentarlo otra vez. Cada vez que digamos Chulu lo intentamos pronunciar una palabra de una forma distinta, ¿vale? Es una aproximación a la cosmogonía de los mitos de Cthulhu, pero en la Barcelona ocupa, o sea, en ciertas partes de la Barcelona ocupa, con personajes crostas y mucha droga y dioses primigenios, sí, en Valcarca, sí, eso me quedó claro ayer. Bueno, y cuando leí el libro, claro. Yo es que lo leo antes de editarlo. Y bueno, pues algo que hay que ver y hay que leer porque es, bueno, y sobre todo los que sois de aquí, podréis ver la ciudad tumba que es Barcelona y sus capas y capas y capas de mitos, leyendas y cosas extrañas y dioses primigenios. Hay que leer a Albert. Y don Daniel Pérez Navarro es... yo es que tengo yo estoy enamorado de Daniel, literariamente hablando. Creo que Daniel, yo ya lo he dicho muchas veces y no me canso de decirlo, creo que me gustaría publicar todo lo que Daniel se le ocurra poner en un papel. Y siento envidia cochina y babosa por cada libro que publica otra persona de Daniel Pérez Navarro. O sea, que cuando Cazador de Ratas sacó Marilyn Monster dije, ¿por qué no lo he sacado yo? ¿Por qué no tengo yo ese libro en mi colección? Es un señor que escribe desde dentro hacia afuera, sacando muchas cosas que todos llevamos dentro y tocando ciertas fibras que son importantes de ver reflejadas en papel. Y tiende a contar historias que ayer decíamos, por ejemplo, en mi opinión, quizá no acertada, pero opino que el género muchas veces es una excusa, porque en realidad podríamos quitar el género de sus obras y quedarnos solamente con la historia, y la historia no perdería ni ganaría nada. La historia podría transcurrir en otra parte, sin ciencia ficción, sin naves espaciales y sin elementos fantásticos, y seguiría contando la... Si me muero aquí, ¿me paga el seguro de la librería? Lo miraré. Vale, gracias. Perdón. Decía que, por ejemplo, la novela que tiene con nosotros, que es el número 3 de la colección Weiser, si no me equivoco, le cedo la palabra a Daniel Pérez Navarro. Pues muy bien, empiezo yo. Que me voy a morir. La quería hacer hoy un poco diferente por aquello de no de repetirse, porque seguro que hay aquí alguna persona que estuvo ayer y me parecía un poco feo volver a contar las mismas citas y las mismas cosas. Habrá citas, pero serán unas citas diferentes. Y también voy a hablar tanto de los príncipes de madera como de clorofilia. La autora no ha podido estar, entonces yo hoy me desdoblo, soy hombre y mujer y voy a ser escritora. ¿Alguien tiene un caramelo?
si vosotros... Por no interrumpir mucho a la gente. No sé si sabéis la anécdota de que en 1980, cuando se estrenó El Resplandor, a Kubrick lo nominaron ese año como a peor director del año. Y se consideró que Jack Nicholson había hecho una de las peores interpretaciones del año y que había sido una interpretación abominable. Es curioso lo que hace el tiempo y demás. Cuando sus amigos George Lucas y Spielberg le preguntaron a que cómo se le había ocurrido contratar a un actor tan histriónico como Jack Nicholson para ese papel, él cogió y les dijo: ¿conocéis las películas clásicas de cáncer de James Cagney? Que seguro que la habéis visto, está en blanco y negro, en el que Jack Cagney se desmelena y empieza allí con la metralleta. Se pone: ¿cómo lo veis? ¿Lo veis excesivo? Y le decían: sí, nos pasa lo mismo, lo vemos excesivo. Y se pone: pues eso es lo que yo quería. Yo quería a James Cagney. Y yo creo que no es excesivo, yo creo que era el actor para el papel. Algo parecido se puede decir de lo que nos ha pasado a algunos autores con Cerbero. También hablamos ayer también de esto de decir, no, es que esta historia es que podía ser más larga, es que no se ha desarrollado, es que quizás se podía haber hecho de otra manera. No, es la historia que quería y ha encontrado el sitio perfecto. He encontrado por fin una camisa que me queda bien y a mi medida. Entonces, eso es muy importante, recuperar eso. Parece lo que estamos diciendo, que en el mundo editorial actual todo tiene que estar formalizado a novelas que están escritas de la misma manera, además de una manera muy homogénea, en el que cada capítulo va marcando como un reloj lo que va pasando y que todas van en torno al mismo número de palabras, al mismo número de páginas. Entonces realmente, y yo creo que él lo captó muy bien y captó muy bien el juego, se puede escribir una historia en la que tú vayas empezando muy despacio y poco a poco vayas aumentando la velocidad, acelerando, hasta al final llega a una espiral en la que todo se desencadena. Y los climas, como la misma palabra clima dice, es por definición, es un momento fugaz cuando llega el clima. Entonces, el que a lo mejor haya quien se queje, no, yo quiero que después del clima vengan otras 100 páginas en el que despacio me explique, me aclare y me vuelva a redondear todo lo que ha sucedido. No lo veía necesario y entonces en ese sentido pues los libros, los bolsilibros, por lo menos para mí, van geniales. El título, yo creo que algunos lo sabéis, Los Príncipes de Madera, viene de un ballet de Bela Bartok, que no sé cómo lo estoy diciendo. No sé si conocéis una ópera de Bela Bartok que se llama El Castillo de Barba Azul. Pasa lo mismo con lo que estamos hablando. Todo el mundo cuando piensa a lo mejor en la ópera, piensa en Wagner y en esos dramas musicales que duran entre 4 o 5 horas, o El Anillo del Nibelungo con sus 15, 16 horas. Bartok hace una obra genial, una ópera genial, que dura una hora, menos de una hora, 55 minutos. Y está perfectamente planteada, llega a un clima maravilloso y los personajes están perfectamente definidos. Ahora bien, no te lo cuento, creo un leitmotiv, te vuelvo a repetir el leitmotiv. ¿No te acuerdas de la melodía? Espera, que te la voy a repetir otra vez. Espera, ¿no te acuerdas de esta melodía tan bonita? Espera, que la voy a tocar por quinta vez. Entonces, estos bolsilibros permiten hacer algo a lo que hacía, muy parecido a lo que hacían Bartok. Ya te lo he contado una vez. Si quieres volver, puedes retroceder y volver a escucharlo, volver a leerlo. Pero ya lo he contado, no tengo necesidad de volver a contar y contar y contar. Entonces a mí sí me gusta recuperar ese espíritu de contar una buena historia en pocas páginas, una historia que se pueda leer en 2 o 3 horas. Y creo que está muy bien que el bolsilibro recupere como ese respeto por el lector. Es decir, no te voy a contar una historia y realmente cuando cierres el libro decir, bueno, lo que me has contado se resume en estas 3 frases, pero te has pasado 3 semanas de tu vida leyendo eso, para una idea que me podía haber contado rápidamente. Entonces yo eso lo procuro evitar y este formato pues a mí me venía genial. Hay una cita de Martin Scorsese, que se ha leído todos los libros del Cerbero, no sé si lo sabéis. Estoy convencido de ello. Entonces, con esto que estamos diciendo al principio, de con Kubrick y demás historia, pues entonces recapacitó sobre lo que estamos hablando, y entonces
habló sobre lo que hablamos también ayer sobre la sinergia de los autores. Es cuando si realmente alguien quiere más, se puede encontrar con que la historia que yo he contado, ahí está terminada y está acabada. Pero se puede encontrar, que no es casualidad que yo presente Clorofilia, otra historia que es de una autora, que tiene su estilo, que tiene sus personajes, pero que de alguna manera está relacionada con la mía. Es como este mundo Marvel, de pelis Marvel, en el que son independientes, pero realmente se puede tejer una red entre ellas. Yo creo que eso se puede hacer con los libros de Cervero, con Clorofilia, con Los Príncipes de Madera, y yo creo que eso, pues Scorsese lo captó muy bien con una cita que voy a leer de él. Dice, a veces ni siquiera quiero leer sus novelas cuando se publican, pero al final las compro, y para mí son una experiencia catártica. Daniel, Nieves, Lola o Cristina son el siglo XXI. Ellos son algo sobre lo que desgraciadamente no ejercemos control alguno, en la medida en que no tenemos el menor control sobre nuestra inminente destrucción. Eso es lo que es tan evidente en sus obras, tan terrorífico, tan inquietante. ¿Eso lo dice Martín Scorsese? Correcto. De vuestras obras. En perfecto español. Y cuando Martín se pone... Lo clava. Sí, sí, sí. Entonces... Te voy a dar pie, no sé si no quiero interrumpirte, pero solamente un breve, de la obra de que habla, porque algunos a lo mejor todavía no conoce todos nuestros títulos. De la obra de que habla es de Clorofilia, de Cristina Jurado, que fue el número 4 de la colección de ciencia ficción, y que en realidad ciertamente sí que tiene mucho que ver con Los Príncipes de Madera, y con... De hecho, mira, justo acaba de aparecer... ¿Cómo lo has hecho? Y no solamente tiene que ver con los Príncipes de Madera, sino que es que en realidad Cristina Jurado tiene mucho que ver con Daniel Pérez Navarro, y Daniel Pérez Navarro tiene mucho que ver con Cristina Jurado, porque ambos, él lo explicará mejor que yo, pero ambos tienen una química natural y sus historias tienden a llegar a lugares comunes y a transformaciones y conversiones de personajes que suelen rondar en torno a sus inquietudes. Entiendo que son sus inquietudes y que comparten. Entonces es verdad que hay un hilo que une a Cristina y a Daniel, y a Clorofilia y Los Príncipes de Madera, aunque las historias en realidad no tengan ninguna relación aparente. Perdona, pero que queríamos matizar, porque digo, a lo mejor nadie sabe de qué estamos hablando. Sí, porque con esto de querer contar algo diferente igual me he pasado. No, si se ve yo, que se torpe. Con eso que estaba diciendo es muy interesante, y además enlaza con lo que quería ahora decir. En la tradición gótica, en la tradición de todos los libros que conocemos, el monstruo es algo que se esconde. La transformación hacia convertirse en algo diferente es algo odioso, algo que da miedo. El prototipo es el hombre lobo, pero casi todo el mundo gótico, todo aquel que se sale de la corriente o acaba o se pasa al otro lado, pues acaba siendo el enemigo, lo monstruoso, lo diferente, de lo que hay que huir. Hay que buscar que ese monstruo de alguna manera, acabar bien la historia, que ese monstruo de alguna manera recupere y vuelva al punto de partida, vuelva a ser como nosotros. Entonces, hay una manera de escribir, que por ejemplo es lo que estamos diciendo, que no es que la hayamos inventado nosotros, pero nos escribimos a esa corriente, en la cual el monstruo no tiene que dar ese paso atrás, sino que a lo mejor resulta que ese monstruo de nuestra historia es un paso adelante, ha dado un paso adelante, y realmente somos nosotros los que nos estamos quedando atrás. Entonces, hay un libro que no sé si conocéis, el volumen 6 de Intempestiva, que trata sobre la nueva carne, que es de ahí de donde yo creo, tanto en el cine como en la literatura, sobre todo en el cine, de donde viene todo esto, en el que se habla de ese monstruo como ambivalente, un monstruo que por un lado es cierto que da asco. El prototipo sería, por ejemplo, la típica conversión en hombre mosca. Yo no sé qué pasa, pero cada vez que venga Crono acabo hablando de Cronenberg. Pero la típica conversión de hombre en mosca se puede ver como algo monstruoso, pero se puede ver también como algo tremendamente atractivo. Es como un viaje que realizan los protagonistas al país de las maravillas o al país de las pesadillas. Según desde el lado en el que lo vemos, va a ser de una manera o de otra. Eso está presente en lo que yo he hecho con Príncipes, manipulándolos de una manera genética, y eso está presente también pues con la diferente evolución, con lo vegetal,
esta mezcla vegetal-humano que mete Cristina. ¿Te acuerdas de Cronenberg? Porque empiezan igual. Cronos. Exacto, Correcto. Por eso. correcto. Entonces, Spielberg, que no sé si lo sabéis, pero se está planteando ¿Sí? ¿Adaptar? adaptar la novela de Cristina. Cronenberg está pensando adaptar la mía. Entonces, Spielberg, también en perfecto castellano, a propósito de las novelas de Cerbero, vino a decir: si hubiera algún método de diferenciación, se apreciaría entonces desde arriba cómo se extiende el tejido nuevo. Es un amanecer de borrachera en el que si alguien canta, los demás dicen sigue, sigue. Se podrán escribir libros acerca de cómo ellos fueron los primeros cuerpos que reaprendieron a existir. Eso es lo que digo de que es otra manera de ver el monstruo, ¿no? Eso dice Spielberg de nosotros, ¿no? Eso dice Spielberg de estos libros en el que hablan de evolucionar, de ir hacia lo nuevo y de no tener la transformación en mosca. A ver si lo llamo. Si recordáis el final de la peli de la mosca, cuando nosotros la estamos viendo y estamos viendo ya se ha convertido en aquel bicho repugnante, asqueroso que estamos viendo, se le han caído todos los dientes, está lleno de secreciones y demás. Si la vemos desde el punto de vista humano, ese momento es terrorífico. Pero Cronenberg es muy perverso, porque le da la razón a él y el discurso que toma él y las frases que dice él van en este sentido de lo que estoy diciendo. Él ya no dice que es un hombre, él dice, el protagonista, soy un insecto que se creía hombre. Cuando habla con la prostituta poco antes de transformarse, dice, construyo cuerpos, los desintegro y los vuelvo a juntar. Y a su novia le dice, porque se va a cortar y la coge de los perros, la quiere meter en el cacharro para que también que vaya de un sitio a otro y se convierta también en algo como él. Le dice, ¿tienes miedo de ser destruida y recreada? Es lo que digo de que es otra manera de enfocarlo, en la cual ya no se habla de declaración, de podredumbre, sino de lo mórbido, sino que es como una especie de poesía negra, una poesía oscura, una poesía en la que la mitosis, la fotosíntesis, los núcleos, el ADN, los ribosomas, todo eso es poético y la transformación es poética. Los protagonistas no hacen en este sentido religioso como un vía crucis, una transformación que se convierte en algo religioso que parece que están crucificando, están sufriendo algo horrible, sino que es un viaje, un crecimiento, una evolución hacia algo diferente. Son unas novelas en las que, tanto la de Cristina como la mía, en las que se podría decir que la combinación de lo tecnológico y lo biológico no da lugar a un monstruo, sino que la transformación que produce es algo bienvenido. Siguiendo la línea, siguiendo el hilo de las transformaciones, yo quería dejar hablar a Alicia, por si nos quiere contar algo de su novela, o de cualquier otra que haya leído últimamente, o X. Porque yo creo que estamos volviendo... Es que yo creo que las novelas de Cerbero tienen... los autores, no sé por qué, ayer dije que de 3 en 3 las novelas tienen en realidad una temática, aunque no haya sido una decisión consciente. Las 3 primeras hablan de una cosa, las 3 siguientes hablan, la tuya, la de Cristina y la de Sofía Rey, hablan de la identidad y de la otredad y de la transformación. Y en realidad las 3 novelas últimas, Ciudad Tumba y Barro y Dioseros de Eduardo Vaquerizo, también tienen un denominador común, que igual que dije ayer lo digo hoy, no voy a mencionar porque quiero que lo leáis para que me digáis si sí o si no. O sea, quiero que a ver si sois vosotros los que lo pilláis. Pero sí lo hay. Yo lo he descubierto a posteriori, no ha sido una decisión consciente. Pero es que voy a dar un paso más allá y voy a decir que también hay una relación entre Barro y Los Príncipes de Madera. Y igual es una apreciación mía, pero aquí está la autora para hablaros de todo. Me voy. Bueno, no sé si hay una relación entre Barro y Los Príncipes de Madera, pero yo sí que estoy de acuerdo en lo que han dicho tanto Daniel como Israel. El género es una excusa. Yo escribo los 3 géneros y luego escribo cosas que no son de género, sea eso que sea, porque en realidad lo que importa es la historia. Me ha hecho mucha gracia la presentación de Daniel porque yo le escucho y entiendo lo que dice y soy totalmente incapaz de relacionarlo con su novela. O sea, para mí yo la leí, me encantó, me enamoré también literariamente porque si no dices literariamente suena fatal. Y estoy encantada con la novela, me gusta mucho que las relaciones con la mía, no lo veo,
pero bien, si alguien más lo ve, genial. Se supone que Barro es una novela de fantasía. No tiene hadas, no tiene... No, ni de coña. No tiene enanos, no tiene seres fantásticos, tiene un ser humano que viaja a otro mundo. El ser humano se llama Alicia, no viaja al País de las Maravillas, pero sí que hace un viaje. No soy yo. Pero es que mi madre lo único que ha hecho bien ha sido ponerme el nombre. Quiero decir, es un nombre genial. Si nos está viendo... Si nos está viendo... En fin. Lo que importa es el viaje y lo que importa es la transformación. Sí, quizá ahí sí que hay un punto común. Esta no es una transformación a monstruo o desde monstruo, es más bien un reconocimiento de quién es el monstruo. En realidad, en todo lo que yo he escrito, escribo más terror que casi cualquier otra cosa. El monstruo sois vosotros. Y yo también. Y yo también, quiero decir, el monstruo es el lector y mi éxito sería que todos los lectores se reconocieran en alguno de los monstruos. De los clásicos, he escrito sobre vampiros, he escrito Frankenstein no, pero casi también. Gremlins, todos somos malos, somos malísimos. Y en Alicia, Alicia no es buena, tiene problemas para reconocerse a sí misma, también habla un poco de la identidad y sobre todo es un personaje que es muy traído y llevado todo el tiempo. A la pobre le pasan cosas, intenta hacerse con su vida y no lo consigue por pobrecita mía. Y de eso habla Barro, básicamente. Es que esa no está todavía, pero aquí la tenéis y la portada creo que dice mucho del libro también. Sí, la portada cuando la vi fue un bofetón. Es muy pequeñita y desde ahí no la veis, pero es una chica desnuda que está ahí como en posición fetal y hay un montón de manos sucias, embarradas, que están intentando llegar a ella. O modelarla. Sí, llegar a ella para cambiarla, que es lo que ella también quiere hacer consigo misma. Yo, si hay algo sobre lo que escribo muchísimo también es sobre las relaciones familiares. Todas son malas desde mi punto de vista. O sea, yo estoy con la mujer esta que dijo que la familia, por favor, no una comuna grande, pero lo más grande posible, por favor. Y también de eso habla Barro. Está muy basada mucho en Alicia en el País de las Maravillas y en altísima literatura francesa. Al final todo son las fuentes. Yo en la universidad me encontré con Marguerite Duras. Me fui a París, robé una fotografía de su tumba, bueno... En fin, y... ¡Hola! Hola. Sí, Marguerite Duras. Pasa. Y hay aquí una silla. Y también está un poquito en la manera de redactar. Yo, Israel, he dicho antes que soy preciosista. Intento ser concreta. Intento no escribir una prosa bella porque la prosa bella me distrae. Aunque la de Daniel lo es y no distrae para nada, es que él es muy bueno. A mí me gustaría escribir las cosas que él escribe. Y la verdad es que no sé qué más decir, es una obra muy pequeñita, como todas las de Cerbero, y a nada que cuentas... Pero no hay nada de... Puede hacer lo que yo, citar a Spielberg, Es que soy más discreta. Ahora lo llamamos por Skype. Yo, en realidad, puede ser que también cuando yo relaciono ambas novelas, las relaciono desde un punto de vista editorial. Es posible que cuando... Además, Alicia reseñó las 3 primeras novelas de Cerbero y hizo una reseña bastante amplia, además, de los 3 libros. Y una reseña, además, no solamente amplia, sino que de esas reseñas que las lees dice, vale, esta persona sí ha entendido a la perfección o al menos lo mismo que yo. Quizá no sea lo que quería decir el autor. Pero sí, y leyendo la reseña de Los Príncipes de Madera, que hace Alicia, y leyendo después Barro, la novela que ha publicado con nosotros, no digo que haya sido influenciada por la prosa de... Sí lo dice, me lo dijo por mensaje. Pero públicamente no lo dice. No lo digo públicamente. Pero en privado. No, de hecho no es que sean prosas similares, no es que esté imitando un estilo, pero sí que veo algo de Los Príncipes de Madera ahí, y como sé que la ha leído,
Pues yo no dejo de hacer una relación entre ambas novelas, pero y además la historia de Daniel es una historia de... ¿Cómo lo llaman esto? Historia de... Crecimiento. Historia de crecimiento, ¿no se llama? Sí, son como estas novelas alemanas, tienen un nombre, pero no sé alemán. Bildungsroman. Correcto, correcto. Sí, es eso. Exacto. Entonces son Gracias, novelas Gonzalo. en las que el protagonista muchas veces es un adolescente y va haciendo como un viaje en el que acaba conociéndose y acaba muchas veces al final de la novela siendo alguien completamente distinto al que era. De ahí es donde yo iba con lo del monstruo, aunque Y físicamente no sea un monstruo. Y en eso Barro evidentemente es otro tipo de viaje y evidentemente es en otro tipo de circunstancias y con quizá otro tipo de aprendizaje, pero en realidad Barro, en mi opinión, es también una novela de crecimiento. Es una novela de despojo, sobre todo. Quiero decir, se puede crecer de varias maneras. Puedes crecer hacia arriba, puedes adquirir conocimiento o te puedes quitar todo lo que te han puesto encima que no es tuyo. En ese sentido, vale. También yo la relaciono mucho... Voy a aprovechar aquí, aprovechando que el Estamos en mismo va a familia. pasar por mi pueblo. Yo sí que veo una conexión con la temática de 36, que es el número 2 de Weiser. No, el número 6. El número 6, bueno, es portada azul, yo siempre lo digo. Sí, abajo, en medio, Las azules son las mejores. mejorando lo presente. La mía no es azul. No, la mía no es azul, pero ¿y qué? Habla en su novela en 36... También está Ciudad Tumba, que también es azul. que también es azul, sí, Sí, sí. digo por si- Habla muchísimo, muchísimo de la identidad, de qué es un ser humano. Nieves creo que comparte conmigo la necesidad de ser muy precisa en lo que dice. Además es una tía muy inteligente y muy manipuladora a la hora de escribir. Yo, Y ya como es tu madre puedes... sí, como es mi madre adoptiva, Es además una puedo manipuladora, digo, hacerle claramente. la pelota total. Yo, si tuviera que elegir entre la de Daniel y la de Nieves, no sé con cuál me quedaría, pero en cualquier caso ambas son muy recomendables. Y 36 sí que comparte con Barro eso de saber más o menos de dónde vengo, pero no tenerlo muy claro, y tampoco saber muy bien a dónde voy, pero saber que donde estoy no es lo definitivo y no es exactamente lo que quiero. Por ese camino, sí que es verdad que al final las novelas de Cerbero, y pasa también en la de Albert, aunque sea completamente distinta de todas las demás, sí que hay gente muy perdida, que está muy perdida en el mundo y muy perdida dentro de ella misma, que parece que se puede encontrar, pero a lo mejor no. A ver si esto va a decir más del editor que de los autores. También puede ser. Porque el nexo común soy yo. A ver si voy a tener que revisar a mí mismo, a ver en qué pienso. Yo siempre digo que estamos muy tarados todos. O sea... Me en un equipo. Sí, nosotros y la gente en general, la gente que se piensa que es normal, pobrecitos de ellos. O sea, porque el día que se den cuenta lo que son, en fin. Bien, perdóname, podemos seguir hablando, no sé qué prisa tiene Gonzalo hoy, pero yo no tengo ninguna. Pedimos una pizza y... ahora preguntaréis y tal, preguntaré hasta yo. Pero voy a voy a hilar fino y voy a decir que bueno, que el viaje a la profundidad el viaje de crecimiento de Los Príncipes de Madera y de Barro y Alicia, tenemos un viaje más en toda esta historia, que es el viaje que hace Muriel. Francis Chulu. Cthulhu, que lo tienes que hacer otra cosa. Es una señora que tiene un apellido impronunciable porque es una... Johansdottir. Johansdottir. Bueno, Hombre, castellanizado. ¿hay algún... pero ¿Cómo es? ¿De dónde es ella? de Islandia, de Reykjavik. De Reykjavik. ¿Hay alguien de Reykjavik en la sala? No, Johansdottir. Está perfectamente pronunciado. Es el viaje de la novela Jabari de Lola Robles. En este caso es un viaje real, físico, aunque bueno, Los Príncipes de Madera también, aparte de su viaje espiritual, también tienen un viaje físico. Es un viaje físico a las profundidades esta vez de la jungla. En una novela, ella dice que no, pero es una novela ciertamente ecologista, feminista y pacifista, y aunque en realidad no es quizá la parte más importante de esa novela. O quizás sea la lectura más fácil que hacer a Jabari, la lectura ecologista y tal. Es una novela que habla un poco de cosas que nos ocurren en este planeta, pero llevados a la ciencia ficción.
hablando de un planeta distinto en el que hay una materia prima, que es la lenta, que podría ser un sustituto de los combustibles fósiles que se están agotando en la Tierra. Y entonces esta señora, que es una periodista, ahí con su cámara de fotos, y la serpiente, va al planeta porque digamos, las autoridades de la Tierra han recibido muchos informes negativos en los que se mencionan violaciones sistemáticas de los derechos humanos universales a los habitantes de Yabari, a los nativos del planeta, deforestación de la selva y en general prácticas delictivas por parte de los colonos. Y ¿para qué lo explico yo si está aquí la autora? Lola, ¿nos hablas de Yabari? Entonces, ya, me toca a mí. Sí, te toca, ya me callo, que soy muy pesado. Y eso, bueno, pues vamos a ver, que yo ayer te lo estaba explicando, pero como no me sueles hacer caso, o sea, pues, la verdad es que a mí la idea de escribir Yabari me la dio la lectura del sueño del Celta de Vargas Llosa. Me la dio porque ahí planteaba, es una novela sobre también creo que era un periodista o un escritor que va al Congo a investigar los crímenes que se hicieron allí por parte del gobierno de Bélgica, vamos, del rey belga y de sus hombres contra los nativos. Y también, claro, ya enlazando, también tiene que ver con El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, que es uno de mis libros, de los libros que más me gustan, ¿no? Entonces, efectivamente, hay un viaje y una aventura que a mí me han encantado siempre. Yo, de hecho, no empecé leyendo ciencia ficción, yo empecé leyendo historias de aventuras. Del sueño de Celta lo que me interesó fue el tema de que cuando llega el periodista allí, o el escritor, que ahora no me acuerdo qué es, realmente le cuentan, o es un diplomático, bueno, alguien que va a investigar allí, le cuentan diferentes versiones. Y entonces me recordó un poco la situación actual, porque es que realmente yo no he querido hacer una obra ecologista, porque yo no sé hasta qué punto soy ecologista. Es más, desde que trato con vosotros me estáis convenciendo de las bondades de las centrales nucleares, pues claro, o sea... No seré yo. No, pero algo me convencen, o sea, las amistades de Nieves Delgado, por ejemplo. Entonces, y sobre todo yo no quería hacer una cosa moralista en plan de decir, fijaros qué malos que aquí se coloniza un planeta y se le expolia y se le destruye y matan a los habitantes porque les molestan, como ha ocurrido en el Amazonas. No era mi intención dar ninguna lección y a mí no me gusta la ciencia ficción así moralista. Lo que quería plantear era cómo esta periodista que vive en la Tierra es un universo, es un mundo de ficción donde hay otros planetas habitados además de la Tierra. Entonces va a un planeta que es una selva muy grande y la población que vive allí vive en un estado de desarrollo muy primario, como puede ser algunas tribus del Amazonas, o sea, viven prácticamente en la edad de piedra. Hay algunas tribus que ya están empezando a manejar los metales, a trabajar los metales, pero las tribus con quienes ella contacta son de la edad de piedra. Entonces, claro, primero, ese contraste y ese contacto, que es algo que en la ciencia ficción es un motivo, uno de los temas que se tratan, el contacto entre una civilización superior y una civilización en un estado de desarrollo diferente y supuestamente menos adelantado, o por lo menos, desde luego, preindustrial, pretécnico y tal. Entonces, claro, la cuestión es que hay algunos los empresarios que están en ese planeta que se están llevando lo que es una materia que se puede funcionar como una biomasa, como un combustible. Le dicen, pero es que nosotros también traemos aquí cosas buenas, traemos salud, traemos sanidad, esta gente vive en un estado muy de desarrollo muy primario, hay mortalidad infantil, no todo lo que hacemos es malo y lo que hacemos es a veces por situaciones que no, o sea, buscan su justificación e incluso hay cosas en las que esto es un tema que yo he tratado más veces, ¿no? O sea, cómo efectivamente los planetas, vamos a llamarlos más desarrollados, cuando llegan a uno menos desarrollado, le ofrecen una serie de adelantos que a lo mejor esas personas que viven allí en el menos desarrollado les pueden interesar, ¿no? O no. Y era sobre todo el tema
de la verdad, de la información, o sea, de cómo cuando tú vives muy lejos esa información te llega, hasta qué punto te importa, hasta qué punto tiene que importarte, porque realmente la gente en la Tierra sigue haciendo su vida y la gente en Europa tiene que hacer su vida diaria y tiene que vivir, tiene sus problemas, tiene su trabajo. Y sí, oímos de cosas que ocurren en otras partes del mundo o en otros planetas que son terribles, pero también nosotros tenemos nuestros propios problemas. Entonces, pero también me interesaba un poco cuestionar las ideas tan seguras sobre la verdad que se puede dar en cualquier ideología. O sea, hay un fundamentalismo reaccionario, pero también hay gente que es muy de izquierdas y que necesita la verdad y creerse en la verdad y creer que tiene razón y creer que todo es como ella dice, y esa necesidad viene más de un problema personal que de que la verdad exista, que raramente existe. Bueno, entonces esa era un poco lo básico. Luego es un planeta muy de naturaleza, que yo no sé por qué a mí, repito, lo he repetido en otras historias, planetas de la naturaleza, porque yo soy más bien rata de asfalto, y quitando cuando me gustaba ir a hacer montaña, el senderismo, pero la verdad es que lo demás no y además nunca he estado en la selva. Eso sí, es verdad que lo de las serpientes... No voy a presentar el libro, no te preocupes. Pero es verdad que lo de las serpientes es una cosa que tengo fobia a las serpientes de toda la vida. No ha venido nadie con serpientes hoy, ¿verdad? No, vamos a ver, os cuento una anécdota. Una vez cuando yo era niña, estaba en el colegio, entonces mis compañeros dijeron, vamos a gastarme una broma. Entonces cogieron una serpiente de goma y me la metieron por aquí por la camiseta para gastarme una broma. A ver si cuenta todavía. Entonces yo dije, bueno, o sea, pues no me la pienso sacar porque como me da miedo. Y entonces pasó la hora, pasó la tarde, llegó a final de clase y la que me había metido la serpiente vino y me la sacó porque dijo, pues esto se la va a llevar a su casa. O sea, y en el fondo era una serpiente de goma, no daba cara, pero a mí me daba miedo sacármela. Entonces, claro, lo dije y o sea, ¿cómo funcionan los niños? Dentro de la ropa. No, sí, yo dije que no me la Mientras no la vean. Como no se movía. Yo no me la pensaba quitar. Entonces la niña volvió otra vez y debió decir, ¿y qué hago? Bueno, o sea, una reacción tal, y los niños como funcionan con su lógica, debió decir, pues a la tendré que quitar yo, porque si no se la lleva a su casa, y lo mismo se lo hizo a su padre. Entonces me sacó, me la dejó, no sé si la tiró encima de la mesa, yo la tiré al suelo, luego la recogió. Y ¿Puedo decir una cosa? Ojo a lo de las sinergias, porque Los Príncipes de Madera empieza con una escena de pánico a las serpientes. Sí, es cierto. ¿Verdad? Chan, 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 ya. Y con una broma en un colegio, una broma pesada en clases, soltándole una serpiente a alguien que tiene miedo a la serpiente. Pues es que no me la he leído todavía porque la había descargado, pero es verdad que eso no la he podido leer. Sí, que al final Somos el Marvel de la pero literatura. pero es verdad que esto no fue una broma pesada en el sentido de que la reacción que yo tuve fue tan inesperada que se quedaron... ¿Cuándo saldrás en tu próxima peli, Israel? ¿Cuándo aparecerás en la próxima peli? Voy a pedir como cláusula a los contratos aparecer en los libros para ser ya Stan Lee. Oye, pues eso estaría buena la idea. Y bueno, pues, a ver, que no sé si quería decir... No, que yo no me he leído todavía... He leído algunas otras de las novelas de Cerbero, pero no me había leído la de Daniel. Pero sí me he leído viniendo la de Kalamazoo, que es un relato que publicó Supersonic y me resultó muy interesante porque logra crear como una tensión de estar leyendo y dices, pero si esto no es de ciencia ficción, y luego dices, bueno, pero si está en una revista de ciencia ficción tiene que tener algo de ciencia ficción, con lo cual aquí hay algo que aquí tiene que pasar algo, y luego dices, va a pasar algo, y no, está pasando algo, y está pasando algo, y yo no me estoy enterando. Y entonces crea muy bien esa cosa como ominosa. Vale, y a ver si quería decir algo más. No te vas a tragar antes, Israel. No, que ya tosí bastante hoy. Sí, sí. No, que también decidí meter niños y niñas en la novela, porque como ahora tengo sobrinos, pues he descubierto que son unas criaturas así como muy curiosas. Pues eso que tiene una cosa muy curiosa. Y nada más, Tienen bastante que ver una cosa con la otra. sí quería comentar
yo también, algo también sobre 36, que es la novela, porque yo también he leído Clorofilia, he leído 36 y 36, que es la novela, una novelita sobre una Orlando androide y sobre la inteligencia artificial. Oginoide, ¿no? Y de una Androide autora... oginoide. Orlando. Sí, Exacto. androide oginoide, efectivamente. Claro, es un o la dos cosas. Orlando... Orlandía. Orlandroide. No, pues Una Orlando es Orlando eso. artificial. Ya, por eso que si es Orlando androide es Orlando... Orlandía. Y de una autora que tiene mucho interés por los temas de la inteligencia artificial, que es física teórica, astrofísica y sabe un montón de cosas difíciles. Y bueno, pues que la verdad... Buena definición. Y escribe que te cagas, que eso queda muy bien diciendo, muy ya para literario. terminar, que me voy a hacer propaganda. Es que veréis, resulta Anda. que he traído también, por Momento si alguien publicitario. quiera, por Ah, si alguien coño. quiere, he traído algunas ¿Me tarjetas lo de prestas un relaciones momento? extrañas. Sí. Que voy a, es que esto yo Ah, pero también lo sí, vi porque en Avilés eso me queda duda. y no te haces de autopromo, te la hago yo. Sí. Esta obra, por cierto, es nominable a los Ignotus este año. Es un ensayo sobre ciencia ficción, fantasía y terror, ¿no? Que se llama En regiones extrañas, un mapa de la ciencia ficción, lo fantástico y lo maravilloso. No me lo recuerdas que aún no he mandado la papeleta. Está en digital y está en Lectus. Y entonces a mí me maravilló que Lola estaba firmando esto en Avilés y digo, pero ¿cómo está firmando un libro digital? Y es que en Lectus te dan un código de descarga. Entonces Lola ha tenido la genial idea, yo no la he visto nunca antes, no sé si será idea suya o se lo copió alguien, pero Sí, vamos a decir que es Ian suya. Watson. Ian Watson, vale. Sí. Es la portada en una tarjetita con su código de descarga de Lectus, es decir, vale 3 euros, ¿no? Sí, sí, Vale sí, 3 he euros, traído el libro para digital, las bibliotecas y digo, bueno, pues le ya lo dais que 3 me euros a queda- Lola, os vendéis la tarjeta con su código de descarga, os vais a casa, os descargáis en regiones extrañas y os lleváis una postal firmada por la autora. Me parece una idea brutal. De hecho, probablemente en la próxima feria del libro en la que participemos como editorial, me llevaré los libros digitales de Cerbero en el mismo formato porque es una idea alucinante. Sí, es que es bueno, sé que Ian Watson sacó uno que era un libro de relatos en palabaristas y la verdad es que funciona bastante bien. Que este también es de palabarista, ¿verdad? Sí, es de palabaristas, sí. Bueno, pues que nada más. Un saludo a Pues Vicina ya- Macías. A ver, que Bien, estamos en... estamos en la tele, mira, de allí. Pero hoy no hemos hablado todavía mal de Hoy no nadie, hemos hablado de nadie aún. Bueno, de la manipuladora de tu madre y eso de... Sí, pero no hemos hablado de Laila Martínez No, ni hoy no de- hemos hablado de Laila Martínez, no no. hemos hablado de Laila Martínez. No, todavía no. Y bueno, y falta por hablar de Albert. Ahora viene montado. O sea que ahora. Bien. Ya os he presentado antes a Albert Camus. Voy a decir que la novela de Albert es oscura. Ya os he dicho antes que son crostas contra Chulu. Pero la palabra contra Cthulhu. Quiero añadir una cosa. Albert cuando se pone místico, se pone muy místico. Y a mí eso me encanta. Yo soy un total descreído de la parapsicología, de la ciencia oculta, soy un total descreído. Pero por otra parte me encanta como abono narrativo. Yo también escribo y cuando escribo a veces me gusta utilizar árboles de la cábala y además en muchos juegos metaliterarios que entroncan con corrientes espirituales y místicas y tal. Y a mí eso es una de las cosas que más me gustó de Ciudad Tumba y que más me van a gustar de Boecia, que me lo trajo ayer y he estado echando un vistazo y ya en cuanto he ido viendo los sellos de Salomón, los sigilos, he dicho, este libro me va a gustar. Y es como he dicho antes, una novela que transcurre en Barcelona, mayoritariamente en Valcarca. Y... No, esa historia en toda Barcelona, en Valcarca. No, digo, me refiero a Ciudad Tumba, Y bueno, que os dejo con él, que os va a contar algo sobre Mondadori. Yo no voy a ser tan considerado, yo tampoco cambia muchas cosas de la charla, es un poco lo mismo, con un par de anécdotas más. Y lo que sí que es muy distinto es que en esta novela el género sí que importa. O sea, en la misma historia, en otro contexto, no tiene aguante. La idea es ampliar los mitos de Chulu, que es algo que ya tiene 100 años, ¿no? Es 75. Bueno, casi. 80, bueno. Sí, casi 100 años. Es un tema con muchos autores, muchas variables. Ayer
ayer lo expliqué más extendidamente, existen muchísimas antologías y algunas más actuales, como la de T.S. Joshi, que se llama Alas Tenebrosas, en que ya actualizan totalmente contra Chulú, contra abuelos que están en un geriátrico, contra negros gangstas, el tema contra cocineros, contra lo que queráis, ¿no? Aunque la idea original, el Lovecraft, es pues contra médicos, doctores, todo muy... Investigadores privados. Profesores de Todo, universidad. sí, todo muy serio. Perdona, Albert, y si te metes en el terreno del rol, de los juegos de rol, ahora hay, no sé cómo se llama, Tecnochulu o Mecachulu o no sé qué es. Chulutec, que es los mitos de Chulu en un futuro en el que hay robots gigantes. O sea, que esto es... sí, que esto no va a terminar nunca. Pues se extiende por todas partes. Yo tenía una anécdota este fin de semana por varios motivos. He estado en Tàrrega. Lleida por los de Barcelona es considerada la estepa, ¿no? Pero Tàrrega es la estepa de la estepa, quiero decir. Seguro que nos está viendo alguien en Tàrrega, mucho amor. Pero hoy no me meto con Mondadori, yo me meto con otra gente. Pues estaba paseando por el pueblo y había una... No lo voy a decir distinto cada vez porque es que no me da... Que no te preocupes, si aquí hay un montón de gente nueva. Sí, no te preocupes. Y había una pintada de Chulú detrás de un pabellón, ¿no? Y me dio mucho que pensar, digo, a ver, ¿quién en Tàrrega ha tenido tiempo? Porque claro, el bote de spray no lo lleva siempre encima. O sea, ha sido alguien que se ha tomado la molestia un día de ir a un pabellón en un lugar perdidísimo y poner Chulú en una pared. Quiero decir, es un síntoma de que la cosa se extiende. ¿Bien escrito? No, pero bueno, el intento es lo que... Entonces, dentro de esta... Es complicado, si es complicado pronunciarlo, y también es complicado escribirlo. No, yo me imagino un chaval de 14 años, no sé, rápido, que había leído los mitos de Chulú, de repente vio un dios mejor que cualquier dios que le hubieran propuesto y decidió extender la palabra por Tàrrega. Esa es mi versión imaginaria. No, y es la mejor. Claro. Eso quiere decir, a lo mejor hay una distinta, pero esa es buena. Exacto. Nos quedamos con esa. Bueno, de esta expansión hay una historia de Chulú en Barcelona, en el Raval, que es Mataré a vuestros muertos, de Daniel Ausente, ¿no? Y ya he dicho, todo el mundo se ha enfrentado, al final, Chulú es un dios omnipotente, pero bastante. No le han vencido porque si le vences luego en el tiempo volverá, que es la gracia, que es inmortal, pero casi todo el mundo se ha enfrentado, ¿no? Y había un perfil que es los punkis crostas, ¿no? Que es como le llamamos aquí, no el punky comprometido con la lucha de clases ni con cualquier cosa, es el punky que está pues para la droga y para disfrutar, ¿no? Y no había punkis crostas luchando contra Chulú, y son tipos muy capaces. O sea, ayer no lo dejé claro que son tipos muy capaces. En general de monstruos y sobre todo de seres interdimensionales, el chamán y el contacto con de utilizar droga para abrir portales o para llegar más allá o para luchar contra cosas ha existido siempre. Lo que pasa es que no a estos efectos o en estos términos concretos, o sea que también es una revisión de los mitos de Hurhur. Bueno, hay incluso una teoría sobre una mención del mundo de fumetas original en uno de los... Porque el 420 es como un símbolo es un símbolo de los que fuman. Una larga historia y hay varios cuentos en que varias apariciones suceden en las 420. Ahí hay un hilo. Interesante. Pero, por confirmar, como el mundo del fumeteo es muy paranoico, no se puede acabar de concretar. Se está investigando. Sobre otros autores y otras... Está luego, para que veáis lo serio que se ha vuelto todo el tema de Lovecraft. Kenneth Grant, que era quien tiene hoy varios vídeos grabando la Bahía del Celema de Aleister Crowley, que era de Ordo Templis Orienti, una especie de... son unas sectas, ¿no? Todos son sectas. Él fundó la suya propia, que es la Orden Tifoniana, que adoraban al dios Lam, que es un dios extraterrestre, y consideraban a Lovecraft como una especie también de privilegiado que había tenido contacto con una entidad interdimensional. Lo que empieza siendo ficción acaba siendo bastante realidad. Y ya os dejo de... No, quedan 3 autores más a mencionar. O sea, sigo con los autores. Alan Moore, en su último cómic, en Providence, también lleva esta idea
lleva la idea del formato cómic, la idea de que los mitos de Chulu son el reino de los sueños y por fracturas han entrado hasta nuestra realidad. La novela tiene mucho también de Clark Aston Smith, que aparte de los relatos de Hiperbórea, pues también tiene varios relatos de los mitos de Chulu, con un dios que se llama Hugo Sazla, que es el dios de esta novela, en el que aparece aquí, que es igual de terrorífico o más. Y bueno, y la última cosilla, ¿no? Gran parte de la novela transcurre en Baicarca. Una parte por la historia ocupa del propio barrio, ¿no? Entonces cuadraba que los personajes vivieran en Baicarca, y luego por el misticismo del propio barrio, por la relación con la historia judía y historia cabalística, ¿no? Y por Cirlot, que es como la sombra que transcurre pues, por toda la novela, ¿no? En la época del Mayo francés se decía que estaba la arena de la playa debajo de los adoquines, ¿no? Pues para Cirlot, debajo de los adoquines lo que hay es multitud de insectos, todos corriendo, ya atemorizados. Y entonces Cirlot es una presencia que va por toda la novela, aparece un poema suyo que ahora quiero leer. Ayer no le puse énfasis, lo expliqué mal. A ver, en Cirlot hay palabras que es un señor que usa mucho como técnicas musicales que se van repitiendo. Entonces yo creo que todas son para crisantemos, lilas, almas, todo así. Y hay palabras que tal vez use una vez en una obra poética muy larga, o que no use. Entonces me sorprendió encontrar en este poema el poema se llama el poemario Árbol Agónico, de 1945, y el poema Sacrificios Humanos, ¿no? Escrito mientras estaba en Baicarca. Si la bestia solloza en el paisaje, por sus senos cortados, por el pulpo, que despacio se bebe el horizonte, las manos de la noche se preparan, frenéticas altares encendidos sobre la dulce esponja de su vientre. Bueno, todo esto es por lo del pulpo, ¿no? Para poder unir Cirlot con Lovecraft y que entrara en la novela, ¿no? No, pero aparte tiene... Ayer cuando leíste el poema, es que hubo alguien del público que me dijo después, ¿qué dices este de un pulpo? Claro, porque menciona la palabra pulpo, y es que ayer cuando lo dices, hombre, no es que sea muy Lovecraftiano esto, pero aparece un pulpo. En realidad el poema o el fragmento sí que es muy Lovecraft, sí que es muy atmósfera jurjurgiana. ¿Cthulhu ya lo has dicho? Cthulhu, no sé, pero para la próxima. Toma la libreta. Chucrut, vale. Bien, que sí, que el poema, que no solo porque aparezca un pulpo, sino que en realidad... cuadra con la atmósfera y le da un aire al barrio y a la historia de Barcelona, que es un tema que ya se ha mencionado antes, Goetia, que está por ahí, que no es de género, bueno, un poco sí. Pero bueno, el protagonista es un policía, ex sacerdote, virgen, suicida. Lo tiene todo, tiene un pack sanísimo. Y yo quería decir poca cosa más. Ayer después de la presentación me dijeron, los titanes, salen muchos titanes, no dan miedo los titanes. Yo cuando estaba escribiendo esta novela empezó una serie que se llama Attack on Titan, que no sé quién la ha visto, pero a ver, los que la habéis visto, ¿habéis visto un capítulo? Pues sí. Los titanes dan mucho miedo, ¿vale? O sea, si veis esa novela, son terroríficos. Yo antes consideraba a los titanes, pues digo, titán, pues te puede aplastar, todo, ¿no? Pero no, da para mucho. Que algo sea 10 veces mayor que tú, da más miedo. Y veloz. No, pero lo que da más miedo es que que no tienen genitales. O sea, que son sexuales. Eso es lo que da más miedo. Tengo una teoría. Tiene una teoría y todo. Bueno, ahora la compartimos. Me he acordado, no simplemente porque mi cabeza va así dando tal, me he acordado de Cels Piñols, perdonad si lo pronuncio mal, ha escrito una novela, no es cómic, que transcurre, la historia comienza 5 minutos después del final de Las Montañas de la Locura. Sí. Y la historia está ahí, ¿verdad? Perfecto. ¿Y se llama? No, esa es La Montaña de la Locura. No, pero esa es la de Cels Piñol o la de... Atari Force. Eso es. Transcurre 5 minutos después del final de La Montaña de la Locura y la acción comienza en Barcelona, en Gigamés,
porque está Julio Verne presentando un libro en la Gigamesh con Alejo Cuervo y sus cronistas. O sea, la Barcelona Lovecraftiana también le ha tocado a este señor así, a su manera también, porque en realidad, de hecho, Pero es una ciudad que da para... Alejo Cuervo va a Providence, tal, es curioso, es que me acabo de acordar yo no conozco mucho Barcelona, pero la verdad es que leyéndote a ti y viendo la ciudad, después de leerte a ti, la verdad es que sí que da juego todo esto para hablar de ciertas historias y creo que lo captas bien, no sé. La gente que viva aquí, que lea el libro me podrá decir con más rotundidad si sí o no. Pero yo después de leer esto veo de distinta manera algunas calles y algunos lugares de por aquí. Da miedo. Tiene un encanto. Ayer cuando pasamos por el Gótico, en una de las calles que pasamos por el Gótico, me vino directamente una imagen y dije, este sitio es tremendo para una persona huyendo y tentáculos persiguiéndolo, y es perfecto para un plano de cómic, para una viñeta de cómic. Y ya está. ¿Tenemos alguien que nos haga el cómic? Tenemos a alguien, sí, bueno, y está Scorsese. Habla Daniel con quien sea. Está Scorsese y Javier dibuja, así que... Guionista. Se puede hablar. Y guión también. Pues, También tenéis. de todo. Haremos un cómic. Algún día Febrero sacará un cómic de esto. Tenemos a todo el mundo. Bien, y ahora yo no sé si alguno de vosotros queréis añadir alguna cosa más, que podéis, mientras no nos eche Gonzalo, que no sé, que dice que no nos echa, aunque estos señores querrán cenar en algún momento, pero... si no, me gustaría pasar el turno de palabra al público por si alguien quiere hacer alguna pregunta, aunque yo tengo una que me transmiten desde... Yo tengo un par de preguntas. Vale, pues adelante. Una es para él. Yo todavía no me leo el libro, pero me han insistido mucho. La ¿Vale? pregunta te la transmiten desde Dubái. Desde Dubái, y han insistido mucho desde Dubái. ¿Qué relación exactamente tienes con las bañeras de cristal? A ver, lo de las bañeras de cristal. En la novela había una bañera de cristal que tenía mucho más protagonismo de lo que tiene ahora. El motivo era ser... A ver, una bañera. La bañera de cristal. A ver, existir existen. Yo la que fue sí. Existir existen. Lo que pasa que un policía corrupto y adicto a los porque, bueno, no lo he dicho antes, pero otra cosa de la novela es que están los punkis crostas que toman droga y luego está el policía que en los 80 el tema de las pastillas era una fiesta, ¿vale? Venía gente de fuera a comprar los medicamentos de aquí. Entonces, un policía que es adicto, pero de otro modo, de un modo legal. Ya no sé por qué está. Por la bañera de cristal. Claro, es el poli que se lo da. Si han sido... la pregunta ha sido... Era concisa, ¿eh? Y no ha dicho la relación entre una bañera de cristal y el flan de huevo, sino ha preguntado solo por la bañera de cristal, ¿sabes? Era un poli, ¿no? Uno de los notas, que se llama F, no se sabe el nombre, tiene un piso en el Eixample en el que vive con una prostituta. Entonces, esa bañera de cristal allí no sonaba mucho y se acababa de perder. Pero mi idea inicial con la bañera de cristal era, es muy peliculero, pero la verdad es esa, era hacer la descripción, claro, con una bañera normal hacer una descripción de alguien desnudo, pues es más complicado, pero si la bañera es de cristal, pues hacer ciertos juegos de la carne aplastándose y cosas así. Él estaba pensando en el cine, no lo quiere decir. Está pensando en la imagen, como espectador estamos viendo a la persona desnuda en la bañera de cristal. Y en un flan de huevo. Pero nada de la iglesia. Pero en el proceso de edición esa escena quedó eliminada. No sale. Pero estará en el DVD. En los extras del DVD. Al menos Scorsese lo ha confirmado. Vale. Confirmaremos la relación entre un flan de huevo y una bañera de cristal en el no sé cómo se pronuncia el ejemplo. Eixample. Vale. Es una gran pregunta. No, es cierto, ayer en redes sociales estaba Cristina Volado. No le vais a preguntar a ver por la bañera de cristal, porque ella estuvo leyendo también la novela en el proceso de edición. Y a mí, que yo no vivo aquí, ni conozco la ciudad, ni conozco esta zona, me saltó la alarma cuando dije, ¿qué dice este tío de una bañera de cristal en este tipo de barrio que según me lo describe no creo yo que tengan los pisos de allí? Ese señor que está en un piso, además, que es un tío que tampoco... ¿Qué se compra una bañera de cristal este tío? Por favor, quítame esto, tío, ¿sabes?
Que sí, que la descripción va un poco fuera. O sea, que al final tenéis una descripción ahí de una señora cuyos senos aplastados contra la bañera de cristal eran dianas, sí, que además era bonito, pero se perdió en el proceso. Bien. Y no te vayas mucho que no te va a parir. La otra pregunta. De la cual vas a tener que dar explicaciones. Oh, no. ¿Para cuándo un libro de cómo poner una estantería? Vale, esta mañana me he cargado una estantería en casa de estos señores y arreglarla ha sido peor. Sería ciencia ficción eso. Arreglarla ha sido peor. ¿Para cuándo el libro de instrucciones de cómo arreglar una estantería? Lo haremos. Arreglarla ha sido peor porque al final es un hombre, un taladro, una pared y no... No le dejéis nunca un taladro. No le dejéis un taladro. Bien, gracias por tus aportaciones. ¿Alguien tiene alguna cosa que decir? ¿Pero cómo te has cargado la estantería? Cuidado, la estantería se ha roto sola, en realidad. Era de cristal. ¡La has tirado! Y entonces... Se ha roto sola. O sea, la estantería estaba allí y ya esperaba que tú llegaras para romperse. Estos señores tienen una estantería llena de tazas para tomar el café y, claro, pues el peso hace el cariño y una ha terminado yendo para abajo, se ha quitado un tornillo y ha caído. Yo no la he roto, la he intentado arreglar y ha sido peor. ¿Puedo dar la explicación? Bueno, Si me permitís, sí, claro. La estantería realmente de verdad que ha cedido sola, ¿vale? Pero era tan simple como quitar el tornillo, poner otro taco y meter otro tornillo más gordo. No me preguntes qué ha hecho. Tienes que acabar quitando la estantería entera y poniendo los tacos de nuevo, agujereando de nuevo y ponerla entera de nuevo. Cuando era tan simple como quitar el tornillo, quitar el taco y poner otro taco y otro tornillo. Pero ahora tenéis una habitación nueva, ¿no? Sí. Una ventana Así nueva. con la pared llena de agujeros, pero perfecto, guay. Ahora saludamos al vecino. Bien, y dicho esto, ¿alguien tiene algo que decir? Que yo sé que es muy interesante el mundo de las estanterías, pero ¿alguien tiene alguna cosa que decir, hablar, comentar, preguntar a los Ya que hemos autores? estado hablando, ¿te has planteado publicar cómics? Sí. La respuesta corta es sí. La respuesta larga es... voy a cortarla un poco. Sí, ahora mismo no. Me produce mucho respeto el mundo del cómic y si lo hacemos lo queremos hacer bien. Hay algunas propuestas en la mesa incluso de cómics... iba a hablar de más, porque el autor no creo que quiera que diga lo que iba a decir, así que no lo voy a decir, pero sí, hay un par de propuestas muy bestias en la mesa de cómic, pero si sacamos un cómic, el cómic tiene que ser brillante respecto a la edición, al formato, a la textura del papel. Yo me gustan mucho los cómics, tengo mucho respeto por ellos. Y ahora mismo creo que no estamos preparados para hacer eso. Entonces, quizás en 2018 hagamos algo de cómic. Serán muy poquitas cosas, pequeñas pinceladas a lo largo del año, pero bueno, todo depende de si llegamos a conclusiones lógicas sobre cómo sacarlo. Y el tiempo y la autoridad lo permite, pero a mí me encantaría. Y se podría hacer algo muy interesante. De hecho, te digo que hay un par de propuestas que son gordas sobre hacer unos cómics muy interesantes y de autores importantes. Y algunos más desconocidos, pero que también tienen un arte y una maravilla alucinante. Bien, ¿alguna cosa más? Si estás zanjada de la pregunta, claro. Bien. Por ahora sí, hasta eso. Dime, Javi, ¿vas a apuntar por alguna estantería? No. ¿Los cómics vendrán con estantería? Sí. Para ponerlos. Por eso todavía no está preparado para sacarlos. No hace falta preguntarle. Luego os metéis mucho con Ikea, pero... Ikea tiene... es de verdad. hacer las estanterías de Ikea, ¿ves? De Ikea era, en fin. Era. O sea, que no eres capaz de hacer ni una estantería de Ikea. No soy capaz. De verdad que estoy intentando hacer una pregunta y desviar el tema, pero... Vamos, continúa. No lo consigo. Se ha mencionado aquí bastante, entre todos los autores, que se podría casi hablar de un universo compartido occidental entre novelas. ¿Vale? No tanto un universo compartido, pero sí que haya una conexión, una relación entre distintas historias. Y eso naturalmente me lleva a preguntarme, ¿os habéis planteado en algún momento hacerlo a tiro hecho? A propósito. Yo creo que, bueno, ya que yo saqué todo el tema de las sinergias, voy a empezar yo. Lo comenté ayer, hoy no lo he comentado, pero bueno, lo voy a decir. Todo esto salió porque lo que decía Israel sobre las conexiones entre autores,
Cristina fue lectora cero de una novela que ha salido ahora, me viene a hacer, y yo leí algunos relatos antes de que ella lo publicara, y entonces descubrimos, que eso fue lo interesante, que coincidíamos en temáticas, que coincidíamos en la manera de presentar los personajes, que coincidíamos en escribir acerca de este tipo de viajes hacia lo oscuro y en hablar de lo oscuro, pues no es como lo que he estado hablando, sino como de algo positivo, no como algo pesimista, sino como un abrirse a lo nuevo. Y descubrimos, lo que pasa es que voy a entrar en el terreno del spoiler y no quiero hacerlo, descubrimos que hasta había una novela que se va a publicar próximamente y una de sus historias, Clorofilia, que acababan casi igual, y no hay de ninguna manera posible que ella haya leído la mía y yo haya leído la suya hasta el momento que nos compartimos. Entonces, en ese sentido yo sí creo que hay una sinergia, pero no solo entre nosotros, entre autores que no están aquí hoy presentes también. Yo creo que es algo que flota en el ambiente. Yo imagino que si a lo mejor dentro de 50 años todavía alguno de nuestros libros ha sobrevivido, o mejor dicho, si esta civilización todavía ha sobrevivido, pues entonces a lo mejor saldrá un listo que lo llamará la generación X, Cerbero, o la generación Cerbero, como lo quieran llamar, y entonces empezarán a haber una serie de puntos en común. Yo creo que está en el ambiente, que está en todo, que está en el momento en el que estamos, el momento social, político, con la genética, con las comunicaciones, con internet, que está todo, y todo eso yo creo que flota en el ambiente y de alguna manera u otra todos, no es que nos hayamos puesto de acuerdo, pero yo creo que al final autores muy diferentes, que piensan muy diferente, que tienen ideas muy diferentes, sin embargo coinciden en temática y coinciden en la manera de expresarlo. Entiéndase lo que voy a decir, que lo he insinuado antes y lo repito, pero es que creo que cuanto más oigo hablar del tema, más me reafirmo. En realidad, evidentemente, el asunto está en mí. Yo soy el que lee esos manuscritos y los acepta, entonces creo que la conexión también la tenéis vosotros conmigo, claro, o yo con vosotros, o me gusta mucho ese tipo de concepción, así que si alguno está planteándose presentar manuscritos a Cerbero, si leéis los anteriores podréis ver que el editor tiene tendencia a cierto tipo de historias, a cierto tipo de personajes. Además, bueno, puedo decir claramente que, aunque no todas las obras cumplen con esto que voy a decir, de una manera muy visible, Editorial Cerbero es una editorial abiertamente feminista. Cuando un autor o una autora, por ejemplo, plantea situaciones o personajes que escapan un poco de la normatividad en cuanto a género, o en cuanto a incluso a nivel historia, ¿no? Que sean un poco más originales en ese terreno, a mí eso ya me ha ganado. Si que después la historia es buena, pues es que eso está publicado. No digo que se cumpla en todas las novelas que tenemos, pero sí que son autores que en cierto modo no perpetúan algunos estereotipos, no perpetúan algunos tópicos, o se mueven dentro de unas aguas un poco más originales, y a mí eso me gusta. Y además me gustan mucho los relatos raros, y ahí tenemos a Daniel y a Cristina, y me gusta mucho la ciencia ficción bien contada, y me gusta mucho cuando una obra realmente terminas de leerla y dices, vale, esto a mí me ha cambiado por dentro. Y entonces soy el primero en leerla, y por tanto la transformación también la estoy viviendo yo, porque cada una de las obras que he publicado de alguna manera u otra me han transformado a mí. Entonces, yo he respondiendo directamente a la pregunta. No nos lo hemos planteado, no lo hemos dicho, pero en realidad se podría hacer algo, y yo tengo una idea para final de año, que es convocar una antología de relatos muy concreta, una cosa muy concreta, una cosa que es difícil de explicar y que además no puedo explicar ahora porque reventaría todo el hype. Porque spoiler. Pero será una convocatoria, tendrá un X número de invitados, más una convocatoria abierta de relatos, y en realidad sí que toda esa antología tendrá un hilo conductor, y probablemente de los invitados, algunos de los presentes y algunos de los que han firmado con nosotros estarán invitados porque me gusta cómo trabajan. Así que a lo mejor sí hacemos algo juntos. Yo quería comentar una cosa. Yo también pienso que hay una generación ahora dentro de los géneros no realistas, porque yo llegué al mundo del fandom relativamente no hace mucho, y es verdad que hay gente que lleva allí trabajando mucho, hay gente mayor que tiene mucha experiencia, pero yo, por ejemplo, que trabajo más sobre el tema de autoras, es que lo veo con claridad. O sea,
una generación de mujeres escritoras que va desde los años 60, yo soy la mayor, yo soy del 63, pero ya desde las del 68, que son Conchi Regueiro, Susana Vallejo y Nieves Delgado, sobre todo, a las de los años 80. Hay algunas que ya del año 90 son muy jóvenes, pero ese recorrido de autoras es que ya, claro, antes es que no había prácticamente, salvo Elia Barceló y alguna otra Clara Avis aquí en Barcelona, en Cataluña había más, como Rosa Fábregat o Blanca Mar, que vivió en México, pero ahora sí que se ha creado, porque además nos conocemos, no estamos en contacto, o sea, eso quiere decir que hay una influencia de lo que escribe en ese sentido a las otras, y eso hace una generación, o sea, sí, me parece bueno. Hay una generación nueva de varones, porque la había antes, y ahora hay una generación nueva, y de autoras hay por primera vez una generación. De o sea, autoras, sí. total, Además, con todas las iniciativas que se están surgiendo, autonotoras, autoras españolas. Bueno, yo siempre lo digo y lo repito hoy, las iniciativas están muy bien. Almohadilla adopta autoras, Almohadilla lee autoras, hace falta Almohadilla publica autoras, porque si no las publican no se las puede leer nadie. Y en eso estamos. Nosotros hemos publicado ya 3, 4 de 9, 4, Sí. 5 de 9 y vamos a seguir haciéndolo. Y eso sí es una decisión consciente. ¿Tenéis algo más que decir? ¿De verdad? Sí, perdona Carlos, no has levantado la mano. Sí. ¿Vas a publicar algo de Exilium? De paso explica lo que es. Desarrolle su respuesta. Exilium es una ambientación postapocalíptica, divine punk. El término divine punk lo inventó Cristina Jurado, preguntarle a ella qué significa. Es una ambientación de relatos, bueno, de historias dentro de un universo postapocalíptico que comparto, en la que escribo yo junto con Antonio González Mesa, Juan González Mesa, Nieves Delgado y Miguel Santander, el astrónomo real. Nosotros 5 creamos un universo y en la Supersonic número 5 publicamos 5 relatos, que eran la carta de presentación del universo Exilium, y en el número 7 he sacado yo otro también del mismo universo, y creo que Juan también ha publicado, sí, creo no, Juan ha publicado en ficción científica, creo, otro relato de Exilium. O sea, vamos sacando pinceladitas del universo. Y sí, puede ser, es posible. Yo no, o sea, no voy a sacar nada mío porque yo no me autoedito. Admiro a quien lo haga, o sea, quiero decir, no me molesta quien lo haga, pero yo no he montado una editorial para publicarme a mí mismo, por lo tanto yo estoy fuera de esa ecuación. Pero si Nieves, Juan, Antonio o Miguel me presentan un manuscrito de Exilium y tiene la calidad que yo espero en mi colección, desde luego está adentro. Ahora mismo no tenemos ninguno en la mesa. ¿Pero qué es el Divine Punk, por favor? El Divine Punk es, joder, porque eso es la que lo explica Cristina Jurado. El Divine Punk es historias de ficción especulativa que abordan de una manera directa o indirecta la religión desde un punto de vista no catequista. Vale. Entonces... ¿Qué tiene que ver con el pulpo? ¿Con qué pulpo? Siempre hay un pulpo. Ah, no, mi relato de la Supersonic de este número último, del 7, se llama el pulporno, pero es porque el relato se llama así, no tiene nada que ver con el pulpo. O sea, bueno, el relato se llama así. El universo se parece un poco a Atacando de los Titanes. Bueno, a ver, hay un pulpo. Hay un pulpo, bueno, sí, hay un pulpo robot gigante, que es el pulporno. Y lleva un ejército de androides Sinergia. Lleva un ejército de androides sexuales de Corpia, que es la compañía de androides sexuales, de androides y ginoides sexuales que describe Nieves Delgado en el relato Casas Rojas, que ganó el Ignotus de relato hace no sé si 2 años o 3. O sea que aquí yo soy un forofo de tirar hilo conscientemente en mis propias obras. No veréis ninguna mía con Cerbero. Si me publica alguien será otra editorial. Yo no me publico de mí mismo. A menos que me publique yo solo, como he hecho el Depto alguna vez, o como sin editorial, quiero decir. ¿Algo más? Estoy quedando ronco. ¿Alguien tiene alguna cosa más que decir? Porque queda el postre. ¿Alguien más tiene algo que decir? No. De entre todos los asistentes hay un regalo de 9 libros que están aquí además, que son los 9 bolsilibros de los que hemos estado hablando hoy. El truco está, no hagáis nada todavía, ¿vale?
El truco está en que debajo de una de las sillas hay un papel pegado. Quietos. Esto es como en el bingo y esas cosas. No, el bingo no me acuerdo. Esto es como lo de la bolita, como el juego de la bolita. ¿Estás seguro de que quieres esa o quieres cambiar de silla? O sea, es el momento, de que se siente lo que están de pie si quieren, y si alguien quiere cambiar de silla, es el momento oportuno para hacerlo. Después casi está, vamos. Hay una silla aquí, sí. Y os prometo de verdad, de corazón, que no recuerdo en qué silla está. Así que... Ya podemos mirar o... es que se está haciendo... Bien, ¿alguien más quiere sentarse? Que lo haga ahora o se quede de pie para siempre. Para siempre, ¿no? Quedan 2 sillas y queda aquí otra persona si quiere. Yo no me siento porque ya los tengo. Ella no se queda porque ya lo tiene. Se imagina que está ahí. Sí, total, yo ya los tengo. Bien, pues si queréis buscar debajo de alguna de las sillas pegado un papel. Y alguien lo debe tener. A lo mejor está bien pegado y es difícil sacarlo. Aquí hay algo pegado. Sí, puede ser también hay una etiqueta de la silla, no tan bien pegado, ¿sabes? Es algo que es fácil. No hay nada. No, es la etiqueta de la silla. ¡Premio! Bien, y ahora yo no sé, imagino que tendrán tiempo de hacer una pequeña firma para los señores que quieran y señoras, pues os dejo con los autores que son los protagonistas y yo me salgo. Gracias por haber venido.